Como vimos al inicio del iceberg, Trolencio ha tenido varias intros, esto sin contar las antiguas ya que esas solo eran unas imágenes, así que teniendo esto en cuenta, ahora yo te quiero preguntar, ¿cuántas intros recuerdas que ha usado Trolencio 911? Si respondiste que 3, seguramente fuiste como la mayoría de personas, y al igual que la mayoría, estás equivocado. Puesto que a lo largo de todos estos años, Trolencio ha usado un total de 6 intros. Y es que lo curioso con este tema, es que casi todos piensan que la intro número 3 es la que están viendo ahora mismo, pero no, ya que cronológicamente esa sería la cuarta, debido a que la tercera intro, realmente es la siguiente. Trolencio 911. Como pudieron observar, la intro es prácticamente igual, solo que con dos pequeños detalles, los cuales son las letras que tienen un estilo más simple, y el sonido del cereal, que aunque parecido, no es el mismo. Esta tercera intro, Trolencio solo la llegaría a usar una sola vez, ya que en el siguiente video tomaría la decisión de cambiar las letras por la de su antigua intro, aunque conservando el sonido del cereal, hasta que luego de 2 videos más, este volvería a utilizar su sonido clásico. Trolencio 900 videos mediocres. Lo curioso de esta cuarta versión, es que en algunos videos se puede apreciar el agregado de las nuevas letras, lo que nos hace entender de que no se pueden borrar debido a que así fue hecha originalmente, ocasionando ese peculiar contorno de las anteriores letras, lo que hace preguntarme, ¿por qué Trolencio no borró las letras con una máscara de recorte, o siquiera renderizó la intro nuevamente pero ya con el cambio de las nuevas letras? Y digo esto porque se ve que en los videos la transición nunca es la misma, lo que significa que Trolencio siempre la cambiaba al inicio de sus videos con el Vegas Pro, algo que la verdad me pareció muy extraño, teniendo en cuenta lo perfeccionista que es él. Ahora quiero saltarme la quinta intro y pasar a la sexta, debido a que esta es un poco más de lo mismo, puesto que solo cambia las letras nuevamente, y esta la llegaría a utilizar en apenas 3 videos. Trolencio 911. Y antes de pasar con la quinta intro, quiero mencionar que actualmente Trolencio ya no usa ninguna intro como tal en los videos, ya que como desde hace 4 años que dejó de usarlas, y la razón de esto se debe posiblemente al mayor cambio de YouTube, la cual fue la retención de audiencia, que en resumen y para no extenderme, es de que si la mayoría de la gente abandona el video al inicio, o decide adelantarlo, esto ocasionaría que el video se recomiende menos. Curiosamente también el loquendero ya mencionado Games Inspector, hace más de un año que también dejó de usar su intro, ocasionando de que mucha gente le preguntara el por qué dejó de usarla, por lo que después de tantos comentarios, daría finalmente la explicación. Entre otras cosas sé cuánto tiempo miran los videos, y qué partes se saltan. Regresando a esta cosa, los datos dicen que la mayoría de los demás se saltaban la intro para ir directo al tema del video. Así que probé subir algunos videos sin intro, y los números no mienten, sin intro las cosas van mejor. Tiene sentido. Con esto espero que quede claro porque este men ya no pone la intro. En resumen, tiene copyright. Y 2, no todos se quedaban a verla. Aún así, lo cierto es que Trolencio no dejó de usar intros en su totalidad, debido a que muy rara vez sí llega a utilizarlas, solo que lo hace cuando el video es un especial, muy parecido a lo que les mencioné al inicio con su saludo característico, y que por cierto, yo también hago lo mismo y lo hice con este video por ejemplo, pero en fin, ahora sí les mostraré la quinta intro, y el motivo por el que quise dejarla para el final, es porque estoy seguro de que casi nadie la recuerda, y no es de sorprenderse debido a que solo la llegó a usar en 4 ocasiones, por lo que no sé si es que quería retomar el usar intros en los videos, pero lo raro de esto, es que cuando volvió a agregar una intro, llegó a usar fue la cuarta versión, así que a mi modo de ver las cosas, a Trolencio no le gustó la nueva intro. Trolencio 911. Ahora que ya viste las 6 intros, otra pregunta, ¿cuál es tu favorita? Trolencio 911.